El que no lee la historia está condenado a sufrir los errores de la misma. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Carlos Madera Cataño y soy el director general de Apostolic Thinkers Ministries. Y hoy vamos a dar apertura a nuestra gran semana Escatología, donde estaremos explicando los diversos y profundos temas de esta rama de la teología sistemática y de la palabra de Dios. Te quiero invitar a que leamos juntos en Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 5. Yo voy a leer en una versión llamada Reina Valera contemporánea. Tú me puedes seguir en la que poseas en tu casa. A la letra dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando nos enmarcamos en este punto de la Escritura, Apocalipsis capítulo 20, podríamos analizar de que en toda la Escritura no hay ninguna parte que hable acerca del milenio, a excepción de Apocalipsis capítulo 20. La expresión milenio como tal en las Sagradas Escrituras no existe. Podríamos encontrar la expresión 1000 años, incluso en el Antiguo Testamento se utiliza varias veces la expresión 1000 años, pero en referencia a lo que se conoce teológicamente como el milenio, únicamente tenemos esta porción bíblica que sería Apocalipsis capítulo 20. Cuando la Escritura utiliza el término kilia, aquí en el texto en griego, esa expresión kilia quiere decir 1000 años en español, o en latín millennius annus, que quiere decir igual milenio o 1000 años como tal. Por eso es que la interpretación como tal de este texto en cualquier tipo de escuela escatológica se va a comprender como 1000 años. Ahora, ¿en qué radica la interpretación? La interpretación radica en el tipo de hermenéutica que agucemos para interpretar este texto. Y vamos a profundizar acerca de las escuelas escatológicas en esta oportunidad para poder analizar los diferentes puntos y cosmovisiones que nos que nos plantea cada una de estas escuelas. Cuando vamos a este texto es bastante importante entonces sacar ideas conclusas. Todos los sistemas escatológicos creen en el milenio, pero creen en el milenio de diferentes maneras, ¿sí? También todas las escuelas escatológicas creen en la venida del Señor, pero creen en la venida del Señor de diferentes maneras. Al igual que todos creen en la gran tribulación, pero creen en la gran tribulación de diferentes maneras. Entonces el cristiano debe estar totalmente convencido de que tanto la venida del Señor como la gran tribulación como el milenio son verdades escritas en la Escritura. Pero dependiendo de la postura de la escuela escatológica a la que mejor te acoples, es la manera interpretativa con la que vas a poder explicar cuando trates el tema escatológico y apocalíptico. Para comenzar, después de este breve preámbulo, vamos a ver unos prolegómenos donde vamos a entender en estos conocimientos básicos cómo es la estructura de las escuelas escatológicas. La primera escuela escatológica, bueno, tal vez por ser la más antigua, es la escuela premilenarista. El premilenarismo, la expresión pre es el prefijo que quiere decir antes y milenarismo quiere decir milenio. Cuando hablamos del premilenarismo estamos hablando de la escuela que concibe que la venida del Señor será antes del milenio. El premilenarismo tiene dos ramas, tiene dos subdivisiones, las cuales son el premilenarismo dispensacional
y la segunda es el premilenarismo histórico. También podríamos ver dentro de estas estructuras la otra división, que es el amilenarismo. A es una preposición griega que quiere decir no. Es diferente al latín, que en latín la preposición de negación es in, no a. Entonces aquí en este amilenarismo estamos hablando acerca del no milenio. No quiere decir que no crea en el milenio, sino que no cree en un milenio físico. Esta postura también posee dos tipos de subdivisiones. Las subdivisiones del amilenarismo son el reino de Dios en la tierra y el reino de Dios como un dominio sobre todos los creyentes. Por último, la última división que podríamos encontrar en este énfasis escatológico es el postmilenialismo. La expresión en el prefijo post quiere decir después de, ¿sí? O que va mucho más allá de. Y milenarismo, entonces ya sería justamente la expresión del milenio. Entonces quiere decir que la venida del Señor se ubica justamente después de lo que es el milenio. Esta postura es bastante simple y llana y solamente entonces posee este tipo de interpretación, aunque son similares a los amilenaristas, porque ellos tampoco creen en un milenio físico, perdón. Entonces, en la interpretación de esto vamos a alcanzar a profundizar. Hoy vamos a ver la parte histórica y posteriormente veremos la parte bíblica y los postulados y posicionamientos que cada una de estas escuelas escatológicas nos ofrece. En relación a la terminología, hay que tener en cuenta de que esta terminología es utilizada más que todo en libros de teología, en comentarios bíblicos, de pronto algunas exégesis o explicaciones, profundizaciones y cualquier material de estudio que utilice una terminología teológica como tal. Ahora, en relación a la terminología que puede utilizarse, es necesario entender de que posiblemente en algunos, en relación al premilenarismo, van a utilizar expresiones tales como premilenarismo o premilenialismo. Sin embargo, aunque cambia el morfema de la palabra, no cambia la semántica. La semántica sigue siendo la misma, su significado sigue siendo el mismo. Al igual que en el amilenarismo puede llamarse también amilenialismo y el posmilenarismo también puede ser llamado posmilenialismo. Sin embargo, siguen sugiriendo, refiriéndose a lo mismo. Es de entender también de que esta terminología teológica no nace desde la iglesia primitiva. Incluso la iglesia primitiva no utilizaba tanto léxico teológico como el que usamos hoy día. Ellos tenían una fe más simple. Hoy día hemos utilizado términos teológicos por las diferentes posturas que se han propuesto y para hacer una diferenciación doctrinal entre cada una de ellas. Sin embargo, la iglesia primitiva no conocía este tipo de conceptos. Es de entender entonces que como esto arranca, estas palabras o estas terminologías arrancan desde el siglo XIX, anteriormente se concebían de otra manera. Por ejemplo, es muy factible que en un libro de teología puedas encontrar la expresión quiliasmo, que es una expresión griega, o la expresión milenarismo, cuando se refieren al premilenarismo histórico como tal. Ustedes van a notar que casi nunca se utiliza esa expresión o nunca se utiliza esa expresión quiliasmo o milenarismo en referencia al amilenarismo, al premilenarismo dispensacional o al postmilenialismo. Casi nunca se utiliza o nunca se utiliza en libros de teología porque la expresión quilia, como ya les he explicado anteriormente, de donde estriba la palabra quiliasmo, esta expresión fue la que fue reconocida y conocida en realidad en los primeros siglos de la iglesia. Y por eso es la expresión que posiblemente en autores eclesiásticos de los primeros siglos, en la patrología, vamos a encontrar de que solamente utilizan una expresión simple y llana como milenarismo o quiliasmo, porque esta era la expresión con la que ellos se referían, muy simple, muy llana, muy extraplana, para referirse al milenio como tal. Así que vamos a ver el compendio histórico.
¿Quién fue el que propuso? ¿Dónde lo propuso? ¿A quiénes le propuso? ¿Cómo fue la aceptación de los interlocutores? ¿Cuál fue el desarrollo y cómo fue esa trayectoria y el establecimiento hasta que hoy día en la contemporaneidad seguimos recordando estas escuelas escatológicas con sus posturas, sus diferentes tipos de ramificaciones o subdivisiones, y cómo es que hoy día se persevera creyendo en este tipo de posturas, porque indiferentemente de cuál sea la denominación, en el denominacionalismo cristiano, cada uno se enmarca o se enraiza en cualquier tipo de estas escuelas escatológicas. Incluso dentro de una misma denominación pueden haber personas que creen en una cosa y personas que creen en otra cosa. Y por eso es muy factible ver que, por ejemplo, líderes o pastores mismos divergen entre conceptos, porque el uno se acopla a esta escuela escatológica y el otro se acopla a esta otra escuela escatológica. Sin embargo, cabe anotar de que estos tipos de temas escatológicos son temas de difícil interpretación, son temas en los que es muy difícil decir algo a ciencia cierta, sino que se dan postulados y a veces se recurre a algo llamado teología especulativa para poder dar un concepto más aproximado o apropiado acerca de una fidedigna interpretación. Y esto no es motivo para que las personas entonces se comiencen a dividir acerca de su congregación local o de su denominación, porque simplemente no están de acuerdo en un punto. Entonces vale la aclaración de que aunque todos pensemos diferente en materia de doctrina sistemática, pero en doctrina como tal general, no quiere decir que por eso vamos a tener disputas entre nosotros de manera que nos vamos hasta dividir o hasta a fragmentar o a faccionalizar. No, en ninguna manera. Antes debemos compartir esas diferencias con los hermanos, nutrirnos del conocimiento que ellos tienen y que ellos se nutran del conocimiento que nosotros tenemos, y así cada uno puede compartir sus posiciones y enriquecer a las demás personas, a los demás hermanos. No siendo más, entonces vamos a continuar con nuestro recuento histórico, con nuestro compendio histórico, y vamos a comprender de a dónde salen cada una, de a dónde se originan, de a dónde surgen cada una de estas escuelas escatológicas y de a dónde entonces tomamos nosotros y cómo es que llegaron a nosotros para poder tener la datación o la computación del tiempo y rastrear hasta lo más recóndito qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Así que no siendo más, vamos a continuar con las posturas históricas. Al hablar de premilenarismo, es bastante importante tener en cuenta de que el premilenarismo fue la primera escuela escatológica que se postuló y que imperó en la iglesia primitiva. Esta forma de entendimiento intentaba dar explicación a Apocalipsis capítulo 20 en relación a lo que escribía el apóstol Juan en relación al milenio. Anteriormente no eran llamados los premilenaristas, sino que eran llamados el quiliasmo, dado a que ellos se basaban en la expresión en el texto en griego de kilia, que da a entender 1000 años o milenio. Por eso fueron llamados el quiliasmo, o también los milenaristas. Estos milenaristas propusieron un reino físico de Jesucristo en la tierra, por lo cual para ellos el milenio era la consolidación física y el establecimiento físico del reino de Dios por 1000 años. Algunos autores eclesiásticos, escribiendo acerca de esto, como Ireneo de León, en su libro Adversus Haereses o Contra las herejías, da a entender en el libro quinto, en el capítulo 4, en su sección 2 y sección 3, acerca de que él creía en un milenio físico. Y al mismo tiempo él creía en la dispensación, él creía en las economías del tiempo. Sin embargo, él no concebía una postura pretribulacionista,
sino que ellos concebían una posición postribulacionista, y en este caso en su libro él también da a entender una posición postribulacionista. Así que este premilenarismo temprano que se alcanza a datar en su libro es un premilenarismo histórico, y así se mantuvo hasta el año 1820 entre varias personas en el cristianismo que sostuvieron estas posturas de los autores eclesiásticos. Vamos a ver un pequeño excurso del discurso que Ireneo de León nos da en su libro Adversus Haereses. Dice: cumplimiento de las promesas divinas. Mas algunos cambian de opinión, dejándose arrastrar por las prédicas de los herejes, e ignoran la economía de Dios y el misterio de la resurrección de los justos y del reino, que es el preludio de la incorrupción, reino por el cual quienes fueron dignos poco a poco se acostumbrarán a captar a Dios. Por ello es preciso explicar acerca de este asunto que a la aparición del Señor los justos serán los primeros en recibir la herencia que Dios prometió a los padres, despertando en una condición renovada de su ser, y con Él reinarán. El juicio universal vendrá enseguida. Hasta este punto, Ireneo de León nos está dando a entender de que los justos heredarían entonces las promesas hechas a los padres. En este caso, las promesas hechas a los padres es las promesas hechas al pueblo judío como tal. Estas promesas hechas al pueblo judío son tales como: los justos heredarán la tierra, o tales como toda esta tierra te daré a ti. Esas expresiones dan a entender en el mundo judaico que eran una porción de tierra literal que se tenía que cumplir hasta el día de hoy, bueno, o en el día del milenio como tal, y en ese día del milenio en el que se cumpliese, Israel habitaría toda la tierra que le era prometida, y los justos serían los dueños, los herederos de toda la tierra. También él nos da a entender de que a la aparición del Señor estos recibirán también una apariencia, una condición renovada de su ser, y con Él reinarán durante ese período en el cual se estableciese esa herencia terrenal o literal que él entendía. En la tercera sección de este capítulo 4, libro quinto de Adversus Haereses, dice: la tierra prometida en herencia. Y escribe Ireneo de León: esa es la razón por la cual en el momento de afrontar la pasión, a fin de anunciar la buena nueva a Abraham y a quienes con él esperan la entrega de la herencia, habiendo dado gracias sobre el cáliz y bebido de él, lo dio a sus discípulos diciendo: bebed todos de él, este es mi cáliz de la nueva alianza, que será derramado por los muchos para el perdón de los pecados. Os digo que dentro de poco ya no beberé del producto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cita Mateo 26, 27 al 29. Y sigue diciendo: prometió beber con sus discípulos el fruto de la vid en la tierra, que recibirían en herencia, la que él mismo renovará y reintegrará a su primer estado, para servir a la gloria de los hijos de Dios, como canta David: renovará la faz de la tierra. Cita Salmos 104, 103, 30. En esta acción reveló a sus discípulos dos cosas: la herencia de la tierra, en la que se beberá el vino nuevo, y la resurrección de la carne. En este excurso que hemos leído, podríamos analizar de que Ireneo de León creía de que esa expresión de Jesucristo de que bebería del fruto de la vid nuevo en su reino, en el reino de su Padre, en esta expresión Jesucristo se refería a un reino físico literal aquí en la tierra, en la cual él bebería el vino nuevo con sus discípulos y al mismo tiempo reintegraría
y renovaría esta tierra, a lo cual el apóstol Pablo también hace referencia en Romanos capítulo 8 acerca de una renovación de la tierra. Y aquí hay que entender dos puntos totalmente diferentes. Uno es el momento en el cual la tierra es renovado y otro es el momento en el cual la tierra dejará de existir y habrá una tierra nueva. Así que él creía en estos dos acontecimientos, tanto en la renovación de la tierra como en una tierra nueva. Y él ubica el renacer de esta tierra, de la reintegración, la reestructuración de esta tierra en la cual vivimos en el período del milenio, que parece ser una posición bastante acertada. Así que Ireneo de León, como uno de los primeros autores eclesiásticos que vamos a citar, es el primero en su Adversus Haereses en mostrar una posición totalmente premilenarista, donde él cree que el milenio es algo físico y literal, y por lo cual él sostiene esa interpretación bajo su dogma de fe, en el cual él se establece y se radica y cierra su entendimiento para solamente comprenderlo de esta manera, y el que comprenda totalmente diferente, entonces él le llama un hereje, porque se está saliendo de lo que está diciendo la palabra de Dios. También Ireneo de León, en su libro Adversus Haereses, libro quinto, en su capítulo 23, dice: esta bendición, es decir, la de Isaac, en Génesis 27-29, se refiere indiscutiblemente al tiempo del reino, cuando los justos resucitarán de entre los muertos y reinarán, cuando la creación renovada y liberada producirá en abundancia frutos de toda clase, gracias al rocío de los cielos y a la fertilidad de la tierra. Los ancianos que vieron a Juan, el discípulo del Señor, lo recordaban haberle oído decir que el Señor les había enseñado acerca de este tiempo con las palabras siguientes: vendrán días en que crecerán viñas, que producirán 10.000 pámpanos. Igualmente, un grano de trigo dará 10.000 espigas, y los frutos, las semillas y la hierba producirán en proporción similar. Y todos los animales, disfrutando de estos productos de la tierra, vivirán en paz y armonía, obedeciendo al hombre con perfecta sumisión. Cuando Ireneo de León habla acerca de este punto de Isaías y de Génesis, donde los animales vivirán en perfecta comunión y en pasividad, en parsimonia con el hombre, porque los animales se volverán mansos y los hombres también en cierto modo respetarán el hábitat de los animales, y al mismo tiempo los frutos tendrán una capacidad mucho mayor de productividad y darán al 1000 por 1. Ireneo está hablando de que esto es una de las promesas terrenales que se cumplirán para el pueblo de Israel, y por tanto él comprendía de que esto se iba a cumplir en un periodo milenial, en un periodo literal aquí en la tierra. Aquí podemos ver otra parte bastante ilustrada en Ireneo acerca del milenio, el milenio físico en el cual creía el premilenarismo histórico y que fue obviamente sostenido por este gran escritor eclesiástico. Luego, muy pocos años después, escribe Tertuliano, otro que era al mismo tiempo que este Ireneo un premilenarista histórico. Dice en su carta contra Marción, la tercera, en el capítulo 24, también afirmamos que se nos ha prometido un reino en la tierra, antes de llegar al cielo, pero en un estado diferente del actual, pues será después de la primera resurrección, durará 1000 años en una ciudad hecha por Dios. Ezequiel conoció esta ciudad y cita Ezequiel 48:30. Y Juan el apóstol la vio. Decimos que esta es la ciudad designada por Dios para recibir a los santos de la primera resurrección y para recrearles
con la abundancia de todos los bienes, bienes espirituales, en compensación por los bienes que despreciaron o perdieron en la era presente. Pues ciertamente es recto y digno que Dios, que sus siervos disfruten también en el lugar donde sufrieron aflicción por su nombre. Este es el objetivo de ese reino que durará 1000 años. Cabe resaltar un punto aquí en este escritor Tertuliano, de que para el tiempo de Tertuliano las personas interpretaban de una manera extremadamente literal y abusaban del literalismo, y de esta manera ellos decían que cuando en la escritura dice que Jesús le dijo a sus discípulos que el que dejara madre, que el que dejara casa, que el que dejara esposa, que el que dejara hijos, bueno, etcétera, el que dejara todos estos tipos de bienes, entonces el Señor le dará 100 más. Y ellos llevaban ese extremo al literalismo, que aquí está bastante demarcado en Tertuliano, y ellos creían que si perdían a una mujer aquí por causa del Evangelio, entonces Dios les daría 100 mujeres cuando estuviesen en el reino. O por ejemplo, si perdían una casa, entonces Dios les daría 100 casas. Aquí es donde analizamos que Tertuliano está diciendo en la última parte de su excurso, en compensación por los bienes que despreciaron o perdieron en la era presente. Entonces Tertuliano también está creyendo de esta manera del milenio literal, pero entonces él lleva a un extremo el literalismo, tal extremo que él comprende de que va a haber una compensación literal de todo lo que las personas hayan perdido por causa del Evangelio. Finalmente, hay otro testimonio de Lactancio, escrito unos 3 años justamente antes del Edicto de Milán, que el Edicto de Milán fue declarado en el 313 después de Cristo, donde separó la persecución contra todos los cristianos, y posteriormente en el 325 después de Cristo el cristianismo se convirtió en la religión del imperio. Bueno, hay fechas que datan también del 318 que postulan de que fue en el 318 cuando se convirtió en la religión del imperio, pero otros lo postulan en el Concilio de Nicea. Sin embargo, personalmente yo creo que fue en el 318 después de Cristo donde la religión cristiana se convirtió en la religión del imperio, porque habían también 3 tipos de religiones. Entre esas estaba la religión del imperio, la religión mística o la religión de las personas que hacían cosas paranormales, y también la otra expresión religiosa que era la religión naturalista. Entonces en esta expresión del imperio todo mundo, aunque no creyese en ella, tenía que respetarla, y el que no respetase la religión del imperio inmediatamente lo mataban. Como el cristianismo, antes de ser llamado la religión del imperio, en cierto modo infracturó esta ley y no quisieron servir a la religión del imperio, que era el culto al César, el culto al Kaiser. Algunos eran obligados a decir Kaiser Curius, y ellos se negaban y decían mejor Jesucristo Curius, es decir, Jesucristo es el Señor, y negaban que César fuera el Señor, entonces inmediatamente los mataban. Pero ya cuando se convierte en religión del imperio, todo se vuelve mucho más fácil para el cristianismo. Entonces Lactancio, antes de este edicto de Milán, por el que Constantino hacía del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, dijo así: vendrá el Hijo del Supremo y máximo Dios a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando haya borrado la injusticia y ejecutado el máximo juicio, y haya también restaurado a la vida a los justos que hubo desde el principio, habitará durante 1000 años entre los hombres, y los regirá con gobierno justísimo. Entonces los que estén vivos en sus cuerpos no morirán, sino que durante esos 1000 años engendrarán una multitud infinita, es decir, innumerable, y su descendencia será santa y amada por Dios. Deo
cara. También durante este tiempo el príncipe de los demonios, que es el maquinador de todos los males, será atado con cadenas y estará en prisión durante 1000 años de gobierno celestial, con el que reinará la justicia en la tierra, para que no pueda el diablo maquinar nada malo contra el pueblo de Dios. Y cuando se hayan cumplido los 1000 años, el mundo será renovado, los cielos se enrollarán y la tierra se transformará. En este mismo tiempo se efectuará aquella segunda y pública resurrección de todos, en la que volverán a la vida. Excitabuntur, literal, serán puestos en movimiento los injustos para ser enviados a los eternos tormentos. Aquí Lactancio da una posición magistral acerca de lo que para él es el milenio, y él comienza a explicar de que ese milenio realmente es literal y de que, bueno, me imagino que se está basando en Isaías. Él está diciendo que estos justos que volverán a la vida reinarán con Cristo 1000 años y podrán engendrar multitud de hijos, obviamente por causa de la temporalidad en la que estarán, y podrán engendrar multitud de hijos. Como dice Isaías dice que el niño morirá de 100 años. Al hablar de niño, obviamente está hablando de alguien que en su edad de infancia, en su edad prematura, entonces morirá de este tipo de años, de 100 años. Y cuando se está refiriendo justamente a esto, el escritor Isaías nos está dando a entender entonces que habrá engendración de hijos e hijas en aquel milenio. Y de esto es de lo que toma parte Lactancio, y comienza a explicar de manera magistral, de manera bastante ortodoxa, y da su postulado y dice entonces que el milenio será algo literal, que el milenio será algo físico como tal. Por eso estos autores eclesiásticos son reconocidos entre el premilenarismo histórico, porque ellos fueron los primeros en escribir en sus diferentes cartas o libros acerca de este tema, y en ninguna parte se considera de que estos escritores eclesiásticos hayan concebido un pretribulacionismo, sino que ellos concibieron siempre un postribulacionismo. Sin embargo, ellos fueron premilenaristas históricos. Pero lastimosamente estos grandes escritores de la iglesia primitiva fueron relegados y opacados en el momento en el que la religión cristiana se convirtió en la religión del imperio, y de esta manera surgieron diferentes pensadores, entre los cuales surgió la posición del amilenarismo. La posición del amilenarismo fue la que opacó casi por completo esta posición premilenarista histórica, y la que casi termina destruyéndola, de manera tal que en el catolicismo romano se sostuvo el amilenarismo hasta el siglo XII, cuando ya se origina o surge la posición del postribulacionismo, que en el catolicismo romano fue la que opacó y casi destruye al milenialismo. Algún escritor más bien contemporáneo, hablando acerca del resurgimiento del premilenarismo, dado que ya hemos visto de que el premilenarismo fue casi exterminado y ahogado por el amilenarismo, entonces dice acerca del tiempo de la Reforma: reapareció el premilenarismo en formas extravagantes en el tiempo de la Reforma, notablemente entre los anabaptistas. Benjel y May fueron los primeros entre los eruditos modernos de distinción en defenderlo, pero no fue sino a principios del último siglo cuando llegó a tener una amplia influencia en tiempos modernos. Desde entonces ha llegado a ser cada vez más popular, y frecuentemente se declara que la mayor parte de los líderes de la iglesia hoy, que son evangélicos, son partidarios del premilenarismo.
Aunque él aquí hace bastantes exageraciones y de pronto malos cálculos en el cómputo del tiempo, dice algunas verdades, entre esas que en la Reforma, entre los anabaptistas, pululó bastante esta doctrina del premilenarismo y fue abrazada y aceptada por estos tipos de movimientos. Así que el premilenarismo histórico tuvo un resurgimiento en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, entre los anabaptistas. Sin embargo, cobró mucho más impulso y fuerza, sobre todo en el siglo XIX. Este escritor escribió en el siglo XX, por eso se está refiriendo que en el último siglo, o sea, en el siglo XX, tomó mayor capacidad de aceptación. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX fue cuando se propuso el premilenarismo dispensacional y con este tomó una fuerza bastante tremenda el premilenarismo histórico, dado a que aunque tiene bastantes diferencias con el dispensacional, poseen las mismas características premileniales, en las cuales conciben el milenio totalmente literal y se dan la mano en esta forma de interpretación, de manera que luchan conjuntamente por una aprobación en el mundo, no solamente católico, sino más bien evangélico. Y en el mundo evangélico ha sido abrazado el premilenarismo por la gran mayoría de protestantes, de evangélicos que existen en el mundo entero. Por eso él habla acerca de los líderes y en esa parte tiene bastante congruencia porque es bastante cierto que el premilenarismo en su resurgimiento fue abrazado por muchos de los líderes, dado a que hoy día es tal vez, solo tal vez, la más aprobada entre las escuelas escatológicas para la presentación del tema del milenio. Aunque hay que tener en cuenta también de que el premilenarismo dispensacional es el que se convirtió prácticamente en la doctrina de la iglesia en general, pero el premilenarismo histórico todavía es sostenido entre muchas personas y cada vez está siendo abrazado por más dispensacionalistas, porque los dispensacionalistas encuentran fallas en la expresión de las posiciones, de los postulados que ofrece el dispensacionalismo. Así que al redescubrir el premilenarismo histórico, muchos abrazan esta doctrina que fue sostenida por los padres de la iglesia en la patrología, y estos hombres hasta hoy siguen siendo renombrados en la actualidad, en la contemporaneidad. Bueno, ya habiendo terminado este punto del premilenarismo histórico, sigamos adelante y continuemos con el premilenarismo dispensacional. ¿Qué es el premilenarismo dispensacional? El premilenarismo dispensacional es una amalgama entre el premilenarismo que ya estaba concebido en los siglos y el dispensacionalismo, que hay que hacer una gran diferencia entre dispensacionalismo y premilenarismo dispensacional. El dispensacionalismo no es como muchos hoy día critican y dicen que el dispensacionalismo existe desde el siglo XIX. No, realmente el dispensacionalismo existe desde Agustín de Hipona. Incluso algunos escritores dicen que Agustín de Hipona fue el padre del dispensacionalismo. Otros lo datan mucho antes en autores que propusieron de pronto unas dispensaciones no bien sistematizadas, sino más bien simples, los cuales propusieron que hay 4 dispensaciones o 3 o 2 dispensaciones. Sin embargo, Agustín de Hipona fue el que se concertó más en esta teoría del dispensacionalismo y él propone 7 euconomías del tiempo o 7 dispensaciones, de manera tal que él cree que o creyó que las dispensaciones estaban divididas en 7 partes, entre las cuales estaban la dispensación de Adán, la dispensación de Noé, la dispensación de Abraham, la dispensación de Moisés, la dispensación de David, la dispensación del exilio, la dispensación de Cristo y la dispensación del reino eterno.
Estas eran las concepciones acerca de las dispensaciones que tenía Agustín de Hipona. Sin embargo, siguieron prorrumpiendo bastante en autores de la Reforma, tales como lo fueron Martín Lutero. Martín Lutero también creyó en las economías del tiempo y Juan Calvino de igual forma. Y en la Reforma tomó bastante auge esto del dispensacionalismo. Y luego en el siglo XIX, con John Derby, Derby fue el que hizo que el dispensacionalismo llegase a muchas más personas y se estructuró justamente en Cyrus Ingerson Scofield, quien fue el escritor o el traductor de la Biblia Scofield. Y esa Biblia Scofield, se ha convertido en el boom, por decirlo así, de lo que hoy conocemos como el dispensacionalismo, que a su mismo tiempo ha tenido tres tipos de entendimiento en el progreso del entendimiento, entre los cuales está el dispensacionalismo clásico, que comprende entonces este tipo de dispensacionalismo en el cual creía Derby. Luego hay un dispensacionalismo revisado, donde ya se elimina el concepto de que la Iglesia e Israel son dos cosas diferentes. Y luego, posteriormente a esto, hay un dispensacionalismo en progreso o progresivo. Este dispensacionalismo progresivo es el que ya acopla mucho más esta teoría, este postulado teológico de las dispensaciones, y ya dice que no hay una gran diferencia entre Israel y la Iglesia, y que incluso en las mismas promesas, las promesas que fueron hechas para Israel, la Iglesia tendrá participación. Eso es lo que se conoce como el dispensacionalismo progresivo. Algunos de sus mayores exponentes han sido Doug Pentecost, ha sido L.S. Schaffer, ha sido Sparry, varios teólogos, tanto alemanes como ingleses y como de Estados Unidos, americanos, que han participado en defender este tipo de posturas. Hoy día entre los dispensacionalistas se enmarca también a grandes teólogos como John MacArthur y entre otras figuras de la teología que son bastante reconocidos. Sin embargo, es diferente al premilenarismo dispensacional, porque el premilenarismo dispensacional solamente toma una parte del dispensacionalismo, toma esta parte donde se consigue que el milenio es una de las dispensaciones, y también ellos toman la vocería y dicen que la gran tribulación y el advenimiento del Señor, la segunda venida, se efectuará antes de la gran tribulación, de manera tal que son pretribulacionistas. Sin embargo, hay un trasfondo bastante, yo diría que bastante dubitable, acerca de dónde sale esta interpretación del premilenarismo dispensacional, porque en esa postura pre-tribulacionista ellos concibieron esa idea después de 19 siglos de entendimiento teológico en el que siempre se sostuvo un post-tribulacionismo. Es decir, la Iglesia durante 19 siglos creyó que la Iglesia iba a pasar por la gran tribulación, y luego surge algo que es lo que impulsa a este entendimiento del premilenarismo dispensacional a creer en que la gran tribulación será después del arrebatamiento de la Iglesia. Esto surge en el siglo XIX, en el año 1830, en abril, cuando una jovencita de 15 años llamada Margaret MacDonald, residente de Port Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido, entonces dice que tuvo una revelación de parte de Dios y que Dios le mostró, y que supuestamente ella, en esta revelación, ella supo que Dios le estaba mostrando que la Iglesia no pasaba por la gran tribulación. O sea, ella no tenía un punto bíblico ni un punto exegético para decir esto, sino que simplemente se basó en una supuesta revelación que tuvo. Y estas revelaciones eran muy continuas en ella,
porque ella tenía trances místicos, tenía arrebatos visionarios, tenía lipotimias, que es similar a esos momentos de ataques epilépticos, a esos momentos en los que la persona pierde el conocimiento como tal, como si fuese al mismo tiempo un desmayo. Esta mujer vivía este tipo de experiencias místicas y lastimosamente, como en el tiempo del siglo XIX la gente estaba buscando mucho las experiencias carismáticas, que las experiencias carismáticas, hay que entender que carisma viene de la expresión griega charis o charismas, que quiere decir entonces gracia al mismo tiempo, y que da referencia o alusión más bien a los dones del Espíritu Santo. Entonces estas personas concebían que lo que esta mujer recibió fue un don del Espíritu Santo en esa revelación en la que tuvo, de manera tal que debían creer en lo que ella decía, aguzando una hermenéutica mística para la interpretación del milenio. Esto es un gravísimo error porque nosotros no podemos confiar lastimosamente en lo que alguna persona diga que supuestamente Dios le reveló, que no había revelado durante 19 siglos, y que en estos 19 siglos la iglesia siempre mantuvo una creencia y la gente lastimosamente cambió esa creencia durante 19 siglos y la convirtió en esta nueva postura, en esta nueva creencia. Incluso fue tan impactante esto porque eran los momentos de los avivamientos y de cómo había un resurgir en el cristianismo, que un amigo de la familia llamado R. Norton tomó nota de todo lo que vivió esta muchacha acerca de su revelación y comenzó a dilucidar un escrito en el cual él explicaba todo lo que ella postulaba acerca de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Y comenzó a divulgar varios documentos que a lo último se volvieron bastante famosos y llegaron a manos de personas tales como John Derby. Y John Derby en estos momentos había ya renunciado de su pastorado en la iglesia anglicana, dado a que él ya no estaba de acuerdo con muchas cosas que sostenía la iglesia anglicana como tal, por su tradicionalismo, y dado a que ellos en realidad nunca salieron del catolicismo, aunque apoyaban mucho las doctrinas protestantes. Entonces, John Nelson Derby, quien fue al mismo tiempo el clérigo de esta iglesia en Irlanda, en la parroquia Delgany del condado de Wicklow, fue quien salió y comenzó a expresar su doctrina en un asentamiento en Dublín, donde él se congregaba con varias personas y compartían el partimiento del pan. Este hombre, a muchas personas, mientras estuvo en el clericalismo, este hombre intentaba decirles que se salieran del catolicismo romano como tal. A él no le importaba realmente guardar una tradición que él no quería compartir más. Así que, bueno, después de haber dado su renuncia, este hombre continuó con su pensamiento acerca de que la iglesia e Israel eran dos cosas diferentes. Así que cuando se encuentra con un hombre llamado Dave McPherson, quien fue el que en su escrutinio comenzó a buscar, a indagar acerca de postulados, acerca de diferentes tipos de concepciones en cuanto al tema escatológico, llegó a conocer los documentos que había escrito este R. Norton acerca de Margaret MacDonald. Y de esta manera este hombre le comparte a John Nelson Derby, y John Nelson Derby, desde el momento en el que lee esto acerca de que la iglesia e Israel son dos cosas diferentes y de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, John Nelson Derby inmediatamente dice: esto es lo que yo estaba buscando, esta es la doctrina que yo estaba esperando que me llegara, esto me llegó como algo celestial. Así que John Nelson Derby inmediatamente lo que hace es compartir esta ideología con su grupo en Dublín, y comienzan una iglesia que se llamó la Iglesia de los Hermanos.
Esta iglesia de los hermanos comenzó en el año 1832 más o menos y tenían varias sedes, tenían dos sedes, una en Bristol y otra en Plymouth. Estas dos iglesias eran las dos congregaciones que poseía la iglesia de los hermanos. Sin embargo, por problemas administrativos, ellos mismos tuvieron que faccionalizarse, dividirse, de manera tal de que dos de los pastores de estas iglesias no estaban de acuerdo con las doctrinas que enseñaba John Nelson Darby. Así que John Nelson Darby se quedó con su congregación, a la cual le llamó la Iglesia de los Hermanos Cerrados o Exclusivistas, y luego los otros de Plymouth se llamaron los Hermanos Abiertos o Libres, donde ellos añadían a cualquier persona que llegase con tal de que tuviese una doctrina totalmente similar a ellos, y de esta manera ellos ingresaban a las personas y tuvieron bastante éxito. No obstante, John Nelson Darby tuvo un éxito mucho más grande, y aunque muchos escritores y pensadores y teólogos también estaban en contra de sus posiciones, John Nelson Darby tenía una capacidad de oratoria y de imposición por su temperamento que ganó bastante influencia entre el mundo cristiano, y de manera tal que pudo hacer que esta doctrina del pretribulacionismo dispensacional cobrara vida, de tal manera que se estableciese en el pensamiento de las personas en el mundo cristiano. John Nelson Darby luego tiene a uno de sus súbditos, o de sus feligreses, mejor dicho, pero súbdito lo digo por el carácter tan imponente, tan fuerte que él tenía, y entre eso estaba Will Kelly. Y Kelly también se dividió en algún momento de la iglesia de Plymouth. Sin embargo, esta persona comenzó también a proliferar la doctrina del pretribulacionismo y del premilenarismo dispensacional. Esta doctrina del premilenarismo dispensacional se convirtió en un auge cuando la iglesia de Plymouth llegó a países como España, y en España se radicó en algo que hoy día se llaman las asambleas de hermanos. Y en las asambleas de hermanos normalmente durante muchos años se creyó en esta postura del premilenarismo dispensacional. Hoy día de pronto aceptan a otras personas que piensen diferente, pero normalmente la gran mayoría concebían de esa manera. En el pentecostalismo se llegó a concebir la idea del pretribulacionismo y del premilenarismo dispensacional a través de los misioneros que provenían de las iglesias bautistas y de las iglesias presbiterianas, que obviamente eran de estas iglesias inglesas de Plymouth y de Bristol, que concebían esa posición como tal del premilenarismo dispensacional. Y estas personas, al llegar al pentecostalismo en el siglo XX, a principios del siglo XX, 1906, donde empezó el avivamiento en la calle Azusa, en Norteamérica, en Estados Unidos, estas personas hicieron de la doctrina del premilenarismo y del pretribulacionismo el punto central de la doctrina escatológica, de manera tal que casi todo el pentecostalismo actual cree en el premilenarismo dispensacional, de tal manera que estas personas adoptaron y abrazaron este tipo de interpretaciones. El pentecostalismo es también llamado, entre muchos autores como Billy Graham, la tercera fuerza del cristianismo. La primera fuerza fue el catolicismo, la segunda fuerza fue la reforma, los reformados, y la tercera fuerza fue el pentecostalismo, o es el pentecostalismo. Así que este pentecostalismo, que ha abarcado el mundo entero y que aquí en Latinoamérica es bastante importante, este
pentecostalismo ha abrazado una doctrina de la que no se imagina de dónde viene, y que al mismo tiempo pues abrazaron y desecharon 19 siglos de eruditos, 19 siglos de estudios teológicos, 19 siglos de haber creído lo mismo, y abrazaron una doctrina totalmente extraña a lo que ha creído el cristianismo por siglos, totalmente diferente y totalmente nueva. Así que el pentecostalismo debería considerar este tipo de propuestas y analizarlas más profundamente, y no abrazarlas porque llama la atención o es atractiva, o porque muchos creen en ella. Hoy día entonces esta postura del premilenarismo dispensacional se ha convertido en una doctrina bastante fuerte, porque ha sido sostenida por argumentos como la Biblia Scofield, que esa Biblia creería yo personalmente que ha hecho más mal que bien, y la Biblia de Derby en 1890, que fue su lanzamiento, porque Derby había estudiado en el Trinity College de Dublín, y este hombre poseía su diplomado acerca de lenguas clásicas. Y en ese diplomado de lenguas clásicas, entre esas él aprendió las lenguas bíblicas, que son el hebreo y el griego, y pudo hacer diferentes traducciones, de manera que sacó su propia Biblia. Obviamente, tratándose de una manera dispensacionalista y de una manera en la apocalíptica del premilenarismo dispensacional. Esto llegó hasta universidades que hoy día son bastante renombradas, como el Dallas Theological Seminary, o como el Philadelphia College of Bible, o como el Moody Bible Institute de Chicago. Estos, sobre todo el último, el Moody, fue el que le dio mayor apoyo a esta postura pretribulacionista, premilenarista, dispensacional. En el Dallas Theological Seminary, personas como Doug Pentecost son los mayores defensores de este tipo de doctrinas. Y lastimosamente algunos de los teólogos egresados de estas universidades dicen: yo en mi iglesia aprendí la doctrina premilenarista dispensacional en un instituto teológico, la universidad, aprendí también eso. Sin embargo, hoy día me confronto con las escrituras y no encuentro ninguna escritura que hable del premilenarismo dispensacional. Estas personas han desertado de la fe del premilenarismo dispensacional y se han ido a otras escuelas escatológicas que poseen unos mejores argumentos. La gran mayoría se va para el premilenarismo histórico, porque ha sido considerada incluso la fe histórica de la Iglesia a través de los tiempos, aunque haya vivido un momento bastante castrante y cauterizante, casi de exterminio, pero aún sigue en pie esta postura del premilenarismo histórico. Ya para terminar, cabe tener en cuenta de que el premilenarismo es la escuela escatológica que ha albergado mayor capacidad de interpretaciones que cualquier otro tipo de escuela escatológica, y de esta manera también ha albergado posiciones tales como el medio tribulacionismo, mitribulacionismo, metribulacionismo. Bueno, el tribulacionismo, que habla acerca de que la iglesia será arrebatada en la mitad de la gran tribulación. Algunos sostienen que será preira y otros dicen que será in ira. Preira antes de que se derrame la ira de Dios, in ira que será dentro de la ira de Dios. Bueno, ya con esto terminamos nuestro argumento histórico por hoy, nuestro compendio histórico, y espero que haya servido para alimentar el conocimiento de aquellos que de pronto no conocían acerca de este tipo de historias, de dónde salió y en qué momento surgió y hacia qué público surgió este tipo de interpretaciones de las escuelas escatológicas. Bueno, ya que hemos visto todo este material y hemos llegado a una comprensión mucho más profunda acerca de dónde sale lo que nosotros hemos aceptado y hemos creído por muchos años,
y cómo es que llega a nosotros. Y bueno, en conclusión, cabe entonces decir de que la primera escuela que surgió fue la escuela del premilenarismo histórico, la segunda escuela que surge es el amilenarismo, la tercera escuela que surge es el postmilenarismo y posteriormente la cuarta escuela que surge es la escuela del premilenarismo dispensacional. Y bueno, gracias a Dios por todos estos tipos de maestros y de teólogos que nos traen hasta el día de hoy tantas posturas tan enriquecedoras y tantas cosas tan bien explicadas y que bueno, que lastimosamente en un principio de pronto no estaban bien conformadas, pero que con el tiempo fueron surgiendo nuevas modificaciones en el entendimiento hasta llegar a lo que hoy día son y hasta llegar a la comprensión que hoy día poseemos de este tipo de teología. También debo aclarar de que todo postulado teológico, toda escuela teológica posee siempre un lado extremo, un lado moderado y otro lado extremo. Los dos extremos pueden ser extremos muy conservativistas o extremos muy legalistas, pero siempre debemos intentar mantenernos en los moderados. ¿Por qué? Porque el moderado no tiene exageraciones en la doctrina, sino que se basa en lo que justamente podemos afirmar y en lo que podemos solidificar y confrontar con las escrituras. No de pronto un pensamiento de interpretación privada, sino justamente algo que podemos fundamentar y que podemos explicar con argumentos válidos, con argumentos que se pueden comprobar. Así que indiferentemente de la forma en la que las personas expresen su pensamiento, intentemos siempre mantenernos en la línea de la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta magnífica experiencia y no es la única, vamos a tener muchísimo más material para que te sigas instruyendo de la palabra de Dios. Después de este video vamos a continuar con la profundización bíblica y con la profundización de cada posición y de cada diferenciación que tiene cada una de estas escuelas escatológicas. Y de esta manera vamos a poder tener argumento para poder saber cómo es que se desarrolla el entendimiento de cada una de estas escuelas escatológicas y de lo que nosotros realmente creemos. Así que Dios te bendiga, un abrazo gigante y no te pierdas el próximo episodio de Escatología. Te invito también a que nos visites en nuestro website apostolicdinkers.wixsite/home y visites nuestra biblioteca virtual. Te nutras de todo el conocimiento que necesitas. Además, aquí abajo de este video, en las especificaciones de YouTube, también vas a encontrar la bibliografía y vas a encontrar todas las referencias acerca de las imágenes que sacamos en los videos para que te puedas retroalimentar cada vez que quieras de los contenidos, de a dónde los sacamos, cómo es que nosotros llegamos a conocer esto, para que no solamente nosotros los conozcamos, sino que ustedes también lo puedan conocer. Así que pueden descargar algunos de estos libros en la biblioteca de Apostolic Dinkers Ministries o también pueden ingresar a cada uno de los enlaces que enviamos para que puedan disfrutar de estos contenidos. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima.